¿Cómo están? Mucho gusto de saludarlos. ¿Y ustedes qué dijeron? Ya no hay clases, dijeron ustedes. Ya como es la última clase, dijeron nada. Qué bonito los mensajes que de ahí. Estamos en ascuas, de José Zacarías. ¿Cómo les va? Mucho gusto saludarlos. Mucho gusto de platicar con ustedes. La última clase. Hoy me tardé un poquito porque dije, bueno, no voy a agobiar tanto a los chicos porque pues ya es la última clase, ¿verdad? Estamos hoy 30 de octubre y estamos a un paso, están ustedes, ¿verdad? De terminar ya su octavo semestre. Qué alegre, qué alegre. Yo había comentado con ustedes de que posiblemente nos íbamos a clases presenciales el próximo año, pero ya ven que no va a ser tan posible porque todavía estamos pasando un momento bastante preocupante, ¿verdad? Logramos ver las estadísticas y se logra detectar que han bajado bastante los contagios. Es posible que nos hayamos relajado también bastante. Les cuento que yo he sido muy cuidadosa al momento de las reuniones, los compromisos, que aunque uno no quiera, hay compromisos por cuestiones del trabajo, pero esta última semana sí yo siento que he sido demasiado descuidada. He estado en muchos eventos. Ayer se reinauguró el edificio de tribunales de aquí de San Marcos. Estuve en el evento, eh, pero solo pidiendo al Creador que siempre me siga protegiendo, ¿verdad? Aun y cuando pues uno ya está con sus vacunas, pero eso ya ven que no es determinante, ¿verdad? Entonces, de plano que continuamos con las clases virtuales el próximo año. Ustedes tranquilos, solo el compromiso de que tienen que estudiar. Tienen que estudiar ustedes desde su casa y tienen que poner empeño en lo que están, en la carrera, que ya de por sí ha estado un poco eh, preocupante la carrera, ¿verdad? Ustedes en relación a que a veces se abusa. Voy a buscar aquí en mi celular, que hoy todo está por aquí cerca. Hoy estoy sentada aquí en un sillón porque fíjense que no tenía carga mi celular, entonces me tuve que venir para acá y sentada y estoy un poco incómoda, ¿verdad? Dando la clase, pero igual, la cosa es que terminemos. Hoy nos toca entonces la semana 16. Voy a mirar mi diapositiva. ¿De qué se trata la semana 16? Y lo que yo tengo aquí en la semana 16 es lo relacionado con los vestidos. Hay un objetivo general, verá que a estas alturas, pues creo que ese objetivo general tiene que traducirse en objetivo general final, en relación a que después de haber nosotros estado todo este semestre con no sé cuántas clases sean, ¿verdad? Pero de haber estado platicando con ustedes en relación a derecho notarial 2 y la participación. Más que todo, no sé si se dieron cuenta ustedes, yo digo que sí, lograron detectar que hasta el primer parcial platicamos un poquito del trabajo dentro del protocolo y de ahí para acá, incluso parte de la clase de hoy es un trabajo fuera del protocolo. Entonces, el objetivo general y final del curso pues fue haber consolidado sus conocimientos en relación al ejercicio del notariado, tanto dentro como fuera del protocolo, sus obligaciones previas, sus obligaciones instantáneas y sus obligaciones posteriores, pero ante todo reconocer, concientizar yo en ustedes de que por cada actividad notarial que hagan, nunca olviden, por favor, las obligaciones previas, las instantáneas y posteriores. Y dentro de las obligaciones previas del ejercicio notarial, no olviden, por favor, que deben conocer la ley, deben conocer el tema que están tratando, que están plasmando en el documento y traerlo a la reflexión, al análisis, a la interpretación para poder redactar cualquier documento que sea, aun y cuando
Ahí también ustedes, por el espejo, también ustedes una persona que está atrás. Ah, sí, ahí está. Mi esposo que está ahí sacando unas sus cositas. Está ahí. Se mira porque ahí está un espejo, ¿verdad? Ustedes. Bueno, entonces, al final, pues es importante que ustedes hayan, hasta el día de hoy, asimilado perfectamente que no es nada más de sentarse frente a una computadora y redactar un documento. No es nada más sentarse frente a una computadora y, como decimos muchos, machotear. Otros decimos minuta, otros decimos estructura. No es nada más así. Cada vez que se van a sentar ustedes frente a una computadora, tienen la obligación de revisar la ley de que se trata. ¿Se recuerdan que hace 8 días platicamos? Ese teléfono está haciendo mucho ruido. Hace 8 días platicamos con ustedes en relación a algunos contratos mercantiles. Pues para hacer ese tipo de contratos es necesario leer bastante el Código de Comercio y leer todo lo relacionado. Fíjense que uno de esos contratos que platicamos, estábamos hablando de un tribunal de conciliación y arbitraje. Y yo les dije que en Guatemala hay 2 tribunales de arbitraje. ¿Y qué hacen ellos? ¿Y qué hacen los tribunales de justicia? Pareciera que como que es paralelo, pero no es así. Es más que todo el consentimiento, la voluntad de faccionar el documento y la voluntad de que si hay un inconveniente al momento del cumplimiento del documento, lo sometemos a un tribunal de árbitros. Ese es un tema mercantil, pero hay muchos temas. Hablamos de un contrato de trabajo, hablamos de un contrato laboral, en donde hay el incumplimiento del contrato laboral por servicios profesionales prestados o servicios técnicos prestados, si en realidad no hay horario, no hay razón de relación de dependencia, no hay un lugar de trabajo, no hay una dependencia, bueno, ya relación de dependencia, dependencia continua, no están los elementos del contrato de trabajo, pues definitivamente son servicios profesionales, pero ¿cómo dirimimos la controversia de los contratos laborales o de los contratos de servicios profesionales? ¿Cómo resolvemos el incumplimiento de una de las cláusulas? Y yéndonos a un proceso judicial, ¿verdad? Definitivamente, ahí habría incumplimiento de contrato, ¿verdad? En fin, compañeritos, esta situación es bien preocupante. Para mí, porque no estuve con ustedes presencialmente, y para ustedes, porque pues se relajaron un poco, ¿verdad? En relación al tema de notariado, que por sí es complicado. No sé cómo lo ven en las demás extensiones, pero en sede central será, yo doy notariado en sede central, y será exigiendo bastante al alumno, porque esa es la verdad. Los objetivos específicos de esta clase de hoy dices que sepan en qué momento del ejercicio notarial deben o pueden o necesitan contar con la intervención de un testigo. Dentro de los testigos, dentro de los objetivos, testigos, ¿verdad? Dentro de los objetivos también, es que ustedes aprendan hoy lo relacionado con los auxiliares del notario en relación a los intérpretes también, los elementos personales de los contratos, eso ya lo sabemos en derecho civil, pero vamos a recordar un poquitito. Y la clase de testigos que nosotros como notarios podemos utilizar, pero no es nada más de jalarnos al testigo, mire, firme aquí, no, hay que saber en qué acto o contrato nos vamos a utilizar. Hay 3 clases de testigos que vamos a conocer aquí. Testigos rogados de conocimiento y testigos instrumentales, 3 testigos, pero ellos van ubicados en cada tema. Por ejemplo, los testigos instrumentales solo los vamos a utilizar cuando hagamos un testamento o una donación por causa de muerte. En sí dice que testigos es la persona que está presente en el acto o una acción con o sin intención de declarar testimonio de lo que ha ocurrido. Autor desconocido, dice la diapositiva. El fundamento legal lo tenemos en el Código Notariado, en el artículo 51 del Código Notariado. Vayan ustedes a su Código Notariado. Tenemos 3 clases de testigos: conocimientos, instrumentales y rogados. Eso dice las diapositivas. Yo estoy viendo las diapositivas y de ahí aparece una definición de cada uno de los testigos.
calidades para ser testigo, eso lo vamos a mirar también, y se acabaron las diapositivas. Así de sencillo, se acabaron las diapositivas. Entonces, compañeros, quise leer las diapositivas porque para que ustedes tuvieran un contacto del asunto. Ahora, espérenme un momentito, 2 minutitos, me van a desconectar. Voy a traer mi librito para que ustedes, yo digo que lo tienen. Yo creo que en el grupo del Telegram lo subieron. ¿Qué dicen si revisamos el grupo del Telegram y vemos si ya dice, a ver, mencioné que quería enviar archivo a una compañera de redacción de texto? Pues dice una compañerita aquí, de una vez lo digo, que en la clase número 15 mencionó que le iba a enviar un archivo a una compañera sobre la redacción de tesis. Cómo tener idea de estructurar una tesis sería, no, jamás dije eso, mi estimada. Yo les dije posiblemente que determinado punto que yo estaba tratando podían hacer una tesis, pero no, yo eh, no hago, no hago eso. Vamos a ver quién es la compañerita. No sé, compañerito es. Pero si usted quiere que lo apoye para redactar un tema en específico, dígame. Y con mucho gusto yo le veo qué tema en específico le puedo ayudar a redactar. Bueno, todos preparados, jejeje. Espérenme un ratito, entonces, 2 minutitos, traigo mi libro. Ahorita traigo, hoy tengo que mover la computadora porque si no, aquí ya no encuentro señal. Yo estoy dando mi clase, comunícate con tu papá, por favor. Estoy dando mi clase, hija, hasta las 10 termino. Solo voy a pedir favor a la Rosita que lo transfiera, pero por favor que tu papá te lo haga. Por favor, que estoy dando mi clase. Ya lo voy a decir ahorita, pero ya voy a terminar mi clase, ¿no? Ay. Ya vengo, mis niños, ya vengo, mis niños, ya vengo. Bueno, disculpen ustedes, salí corriendo a buscar el libro que sé que estaba ese. ¿Este es libro? Ustedes lo tienen. Vamos a platicar un poquito del instrumento público. Según el libro, hay una, permítame un segundito, habla con la libra. Según el libro, hay una
tenemos una emergencia. Hay una definición, hay una etimología de lo que es el instrumento público, pero en el transcurso de la clase esta de notariados, ustedes han analizado perfectamente qué es el instrumento público, qué es la escritura pública y que nosotros aquí en Guatemala lo utilizamos como sinónimo. También yo les he explicado que se ha dicho que es cartular y cartular viene siendo exactamente lo mismo, ¿va? Pero así lo utilizamos. Si lo utilizamos aun y cuando el doctor Mary Muñoz en su libro, él sí hace hace una separación de cada tema que estoy hablando. Pero él también al final indica de que nosotros aquí en Guatemala sí lo utilizamos como sinónimos. Posteriormente, el libro da una definición de lo que es el instrumento público. Y el señor Cabaneras, que también ha trabajado con nosotros en este curso notarial, también dice que lo otorgado o autorizado con las solemnidades requeridas por la ley, dice, por notario, escribano, dice, secretario judicial u otro funcionario público competente. Tal vez la definición se nos acerca un poquito más a lo que hemos platicado con ustedes de lo que es documento, ¿verdad? Y documento es un poco así. El libro tiene varias definiciones, entre ellos está el señor Oscar Salas, ¿verdad? Que él, en su libro de Derecho Notarial de Centroamérica y Panamá, él también ha contribuido con nuestro ejercicio notarial en relación a orientarnos en cuanto a conceptos, definiciones, en cuanto a características del ejercicio notarial que nosotros hacemos. Entre los fines también del instrumento público, no voy a mencionar todo lo que dice el libro, pero sí sabemos que dentro de los fines del instrumento que tiene mucho que ver con el documento privado que hemos platicado, con o sin legalización de firmas, dice que es dar forma legal en vista de que el contrato inicia verbalmente. Dice. Ese es el tema de nosotros en cuanto a trabajo fuera del protocolo. Es decir, dice, debe ponerse, dice, de acuerdo con las condiciones, el trato que era hecho y con el instrumento público, en el caso de nosotros también sería, y con el documento público, se da forma legal a lo que las partes quieren que quede plasmado en un documento. Jiménez Arnau indica que el instrumento público tiene fines fundamentales o esenciales y fines secundarios que también son importantes. Yo considero que todo el ejercicio notarial dentro del protocolo o fuera del protocolo, sus fines son directamente para producir efectos jurídicos, para probar un derecho, para probar cualquier circunstancia que nosotros queremos que quede documentado y que quede en el tiempo, que tenga certeza jurídica, que quede en el tiempo y que permanezca hasta donde se pueda. Estamos viendo documentos faccionados en el año 1828, creo que fue el documento que vi. Imagínense, más de casi ya más de 100 años, ¿verdad? Entonces, ese es el asunto del documento. En relación a las características tanto del documento privado con firma legalizada, tanto del instrumento público, yo estas características que veo en el libro me parece que son acertadas cuando se aplica al trabajo dentro o fuera del protocolo. Lo primero, fecha cierta. He platicado mucho con ustedes en relación a no colocar una fecha que sea de mentiras. Por ejemplo, hoy estamos 30 de octubre. Yo no puedo firmar ni hacer un documento con fecha de mañana 31 de octubre, porque yo no sé si mañana voy a estar. O el primero, no puedo hacerla dentro de 8 días. ¿Por qué? Porque cuando hay un litigio, cuando hay un problema judicial,
La fecha tiene mucho que ver, el momento de hacer el pleito. Hay muchos notarios que han hecho documentos y lastimosamente las personas han fallecido y les han firmado con fecha posterior. Muchos notarios que han hecho documentos que los clientes les han firmado y estas personas están en agonía en los hospitales. Imagínense ustedes cómo hacer un documento con fecha de ayer y la persona fallece el lunes y de ahí se logra descubrir que la persona ayer estaba en el sanatorio y que ya estaba en estado de coma. ¿Y cómo jugar con esas fechas? No se puede, el notario no puede jugar con las fechas. Oiganlo bien, prohibido jugar con las fechas porque les puede pasar cualquier cosa. Dejemos lo trágico. ¿Qué tal si no está en el país? ¿Qué tal si en un movimiento migratorio se logra probar que está en Estados Unidos, en Canadá, y le firmó con fecha de hoy? No se puede. Garantía. La garantía del documento del ejercicio notarial, tanto dentro como fuera del protocolo, pues ya la dije, de la certeza jurídica para que perdure en el tiempo lo que hay de decidieron. Credibilidad, eso lo dice también el Código Procesal Civil y Mercantil. Todo lo hecho por notario produce fe y hace plena prueba. La credibilidad se ve reflejada directamente en el documento privado cuando se legaliza la firma, ¿verdad? Porque dice, ahí hablamos, ahí estamos claros con la firma, pero sí dice en un momento, eh, las firmas que legalizo calzan un documento, tal. Entonces sí va. Firmeza dice, sí, ¿verdad? Tiene fuerza legal. Inapelabilidad, ahí sí, el libro y el derecho notarial y el ejercicio notarial, es claro que nosotros, en nuestra calidad de notarios, somos totalmente independientes. Nosotros no tenemos por qué rendirle cuentas a nadie. Es una profesión preciosa, porque están ustedes en su casa haciendo notaría. Están ustedes en su bufete, en su oficina, y les tocan la puerta y dicen, mire, quiero 5 instrumentos públicos. Solamente que ahí va la parte asesora. No tenemos superior jerárquico, no hay momento de apelar la decisión notarial que tomemos, pero sí estamos sujetos a una nulidad o a una falsedad del instrumento o del documento que hagamos, ¿verdad? Irrevocabilidad, tanto dentro como fuera del protocolo, la irrevocabilidad está un poco cuestionada porque el testamento es totalmente revocable, la donación es totalmente revocable. Entonces eso sería nada más, ya hay más instrumentos que sí se pueden revocar, el mandato se puede revocar en cualquier momento. Entonces esa característica de irrevocabilidad sí no tiene sus comentarios, ¿verdad? Ejecutoriedad y seguridad. El instrumento público es eminentemente ejecutable. En cualquier momento, el Código Procesal Civil y Mercantil dice claramente son títulos ejecutivos. Y uno de ellos dice las escrituras públicas. ¿Verdad? Entonces, sí está ahí. El valor del instrumento público, eso ya lo sabemos, cuál es el valor, y las clases que tenemos, instrumentos públicos principales y secundarios. Aquí viene nuestro tema, el trabajo dentro del protocolo y fuera del protocolo. Dentro del protocolo ya lo platicamos, fuera del protocolo ya lo platicamos, y la legislación guatemalteca dice que dentro de las formalidades del instrumento público aparecen contenidas en el artículo 29 de su Código Notarial, el 30 y 31 de su Código Notarial. Posteriormente hay otros artículos que tienen relación con los requisitos que deben llevar los instrumentos públicos para redactar un documento privado. En las partes lo que deben redactar, ya lo platicamos, que es de conformidad con su leal saber y entender de las partes, ¿verdad?, que están redactando el documento. Posiblemente haya un poco de asesoría, posiblemente
nosotros los notarios nos involucremos, pero si nos involucramos tenemos que redactar un documento con todas las características legales, tal y como les leí la semana pasada en relación al contrato laboral, contrato de servicios profesionales. Ven ustedes que el contrato cumplía con todos sus requisitos necesarios porque tenía todos los fundamentos legales. Sí, eso es un recuerdo del ejercicio notarial, tanto dentro como fuera del protocolo, veo yo. Si ustedes tienen algunas preguntas, dice, vamos a ver si no las hay. Yo reviso siempre porque no me gusta dejar en el aire nada. Ah, ya vieron, ay Dios, es que yo por eso estoy aquí. Sí. Aquí está, mire, ahí está. De la clase número 5, de aquí saqué las preguntas. Número 5 tengo yo mi control, pero para ustedes el número 16. Ahí llevo ya se lo mostré, ya lo mostré, ya. Y si quieren, les mando una foto, termina la clase, les mando una foto. Bueno, entonces ese es el recuerdo más o menos que estoy haciendo yo con ustedes en relación al ejercicio notarial. Bueno, platicado el ejercicio notarial dentro y fuera del protocolo, tenemos nosotros que al momento de redactar el documento que sea, tenemos elementos personales. Elementos personales, el libro dice del instrumento público, pero yo aclaro que lo son para los documentos privados también. Primero tenemos al sujeto. Dice, el sujeto es la persona que se ve afectada en su patrimonio en virtud del otorgamiento de una escritura. En el caso del ejercicio notarial fuera del protocolo, ¿quién sería el sujeto? El sujeto va a ser la persona que hasta cierto punto está cediendo con algo. Pero puede ser que los dos cedan, y entonces los dos se convierten en sujetos. Dice, podemos afirmar que el sujeto es el titular de un derecho o de una obligación. Puede ser que dos vecinos decidan colocar una servidumbre de paso sin necesidad de llegar a la escritura pública, sino lo que quieren hacer es redactar un documento. Pero la servidumbre de paso hay predio sirviente y predio dominante. Eso lo recuerdan ustedes, el derecho civil, creo yo, en obligaciones, ¿verdad? Puede ser que diga al vecino, bueno, yo cedo 1 metro, pero tú también cedes 1 metro. Entonces los dos de común acuerdo redactan el documento y dice, es un camino donde del predio sirviente va a tomarse 1 metro y del predio sirviente del otro metro y del predio dominante 1 metro y del predio dominante 2 metros. Entonces los dos en ese documento que me vino a la mente ahorita pueden adquirir derechos y adquirir obligaciones. Puede suceder eso, puede suceder eso. Entonces, compañeros, en la situación del sujeto aparece inicialmente de la persona quien cede el derecho, pero no necesariamente. Partes. Es la persona o personas que representan un mismo derecho. Ahí no podemos leer más, aunque dice, aquí dice, utilizamos este término para señalar a él o los sujetos del derecho que están creando, modificando o exigiendo una obligación. Pero centrémonos en lo primero, es la persona o personas que representan un mismo derecho. Miremos dentro y fuera del protocolo. Fuera del protocolo, pensemos en un acta de arresto domiciliario. ¿Cuántas partes hay en el acta de arresto domiciliario? El que tiene derecho a la medida, ¿verdad?, que provocó el accidente, su fiador y la persona a cuyo favor se está haciendo el acta, ¿verdad? O como le dijéramos ahí, la víctima, la víctima. ¿Cuántas partes hay ahí? La víctima representa un mismo derecho. El que provocó el accidente y el fiador representan otro derecho. Son dos partes. Contrato de arrendamiento en documento privado con firma legalizada. Yo soy la arrendante, aquel es el arrendatario
pero quiero un fiador. Porque de repente que el arrendatario no me va a pagar. Entonces le voy a cobrar al fiador. ¿Cuántas partes hay ahí? El arrendatario y el fiador representan una parte. Yo en mi calidad de arrendante represento otra parte. Entonces son dos partes. Vamos dentro del protocolo. Contrato de compraventa de bien inmueble. Comprador y vendedor. Clarísimo, dos partes. El comprador representa una parte y el vendedor representa otra parte. Vámonos a una donación con usufructo vitalicio. Todo lo que estoy hablando ustedes ya lo vieron en derecho civil. Con una escritura pública o un contrato de compraventa de bien inmueble con usufructo vitalicio constituido a favor de la esposa del vendedor. Hay comprador, hay vendedor y está la esposa del vendedor. Y se va a constituir el usufructo a favor de la esposa del vendedor. ¿Cuántas partes hay? La esposa, el vendedor es una parte, el comprador es otra parte, pero el usufructo queda a favor del vendedor. Ahí hay derechos y hay obligaciones. En ella se reúne el derecho, no sé si obligación. ¿Qué obligación puede tener un usufructual? Ahí hay dos partes. Pero a veces encontramos más de dos partes, porque podríamos encontrar en el camino un contrato de mutuo con garantía hipotecaria y fiduciaria con el FHA, quien es el de hipotecas aseguradas, pero lo va a pagar el otro banco o el FHA, y ahí podemos encontrar varias partes. Eso tenerlo clarísimo. ¿Quién es el otorgante? El otorgante es quien da su consentimiento, dice, quien directa y personalmente realiza el acto jurídico. Cabanela dice, lo define como quien otorga la parte que contrata en un documento. Nosotros la palabra otorgante la usamos al final del instrumento público o al final del documento privado, firma legalizada, pues quiere decir, si nosotros lo hacemos, ¿verdad? Porque dice al final, nosotros los otorgantes manifestamos que bien enterados del contenido del documento, lo ratificamos, lo aceptamos y lo firmamos en la ciudad de Guatemala el día tal y tal. Pero en el instrumento público, en la tercera cláusula, que él acepta, yo declaro que en los términos relacionados acepto la venta que por este medio se me hace y que ya estoy en posesión del inmueble comprado. Punto, ¿verdad? Los otorgantes manifiestan que aceptan el contenido íntegro del documento, del instrumento público, y bien enterados de su contenido, objeto, valor y demás efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman. Entonces la palabra otorgante se utiliza en el ejercicio notarial al final del instrumento público, al final del documento privado, no al inicio. Al inicio van a ver cómo usamos al inicio. Compareciente, dice, bien, ese es un recordatorio para llegar a la parte medular. La parte medular es de 10 minutos, no se van a aburrir. Compareciente, dice, compareciente es cualquier persona y no solo quien requiere el notario. Aun cuando trabajamos en el ejercicio de las actas notariales, yo les dije, este es compareciente, es requiriente, les dije, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Vimos eso. Pero aquí dice que el compareciente es cualquier persona que requiere al notario. Miren quién es el requirente. El requirente es el único que aparece en el acta notarial. Entonces, en el acta notarial tenemos que tener cuidado al momento de colocar la palabra compareciente, porque aquí dice claro su libro que dice requirente, dice el acta notarial, es quien pide al notario, es quien solicita sus servicios, es quien comparece en el acta. Dice, signatario. ¿Quién es el signatario? El signatario es la única persona que va a aparecer en las actas de legalización de firma. Es en aquel pedacito cuando nosotros colocamos que el signatario vuelve a firmar conmigo la presente acta de legalización al tenor del artículo 55 del Código Notarial. ¿Mm? Muy bien.
Esas son todas las partes, esas son todas las, no partes, esos son todos los sujetos que aparecen en nuestro ejercicio notarial, pero al mismo tiempo tenemos a los auxiliares del notario. Y entre los auxiliares del notario tenemos a estas tres clases de testigos: testigo de conocimiento o abono, testigos instrumentales y testigos rogados. Veamos qué hace cada testigo en el ejercicio notarial. Dice, en algunas legislaciones dice libro, hoy estoy utilizando el libro para que no se me olvide decirle nada. Los testigos de confrontación para la expedición de testimonio, dice. Pero estos no están regulados en la legislación guatemalteca. Tenemos los primeros: testigos de conocimiento o abono. Oigan bien la definición: son los que colaboran con el notario identificando al otorgante, al cual conocen cuando éste no puede identificarse con el documento personal de identificación o pasaporte para el caso de los extranjeros, y debe además ser conocido por el notario, dice artículo 29, numeral 4. Repito otra vez: testigo de conocimiento o abono. Son los que colaboran con el notario identificando al otorgante, quien no se puede identificar ni con su DPI ni con su pasaporte. En este primer presupuesto estamos claros entonces que le podemos hacer notariado a cualquier persona, nacional o extranjero. Simplemente tenemos que conseguir un testigo que debe ser conocido para el caso de extranjeros, y deben además ser conocidos del notario. El primer requisito: que el testigo debe ser conocido del notario y nos va a ayudar para redactar una subacta notarial de nacionalidad, digamos, porque aquel perdió su pasaporte, no perdió, ¿verdad? Que ahora que están robando todo, ¿eh? Y le arrancaron su bolsa, le llevaron todo, y encima se fue su pasaporte, pero la embajada necesita una declaración jurada para que digamos que este es alemán, y sí es alemán y que vino de Alemania, ¿verdad? Entonces ahí podemos nosotros ejercer el notariado. Según Salas dice, es muy frecuente que ante notarios se presenten personas desconocidas para él, solicitando la autorización de un autonegocio que deseen celebrar. En esa circunstancia que la ley permite la presencia de los testigos de conocimiento para coadyuvar con el notario en su deber de identificación de los comparecientes. Son testigos de conocimiento, pues, las personas que identifican al compareciente desconocido por el del notario y nos ayudan entonces a poder realizar el ejercicio notarial, tanto dentro como fuera del protocolo. Señor, entonces, señoritas, no vayan a dejar ir su cliente, no vayan a dejar ir su negocio, no vayan a dejar ir sus honorarios, porque nosotros, aunque no lleven ningún documento, podemos hacerlo notarial. Imagínense que aquel venga y nos diga: mire, perdí mi pasaporte, no soy de aquí, soy extranjero, pero en realidad vengo a decidir sobre mis bienes. Y el primer bien que tengo es una finca que tengo en la costa sur que tiene 200 caballerías, que tiene 1000 cabezas de ganado, que tiene, imagínense. Y lo que quiero es hacer, decidir por mis bienes de una vez. Dejarían ir ese negocio. Cuando no van a cobrar por el instrumento público, van a cobrar por lo que cuesta ese instrumento público. Ojo con eso. A veces nos confundimos un poco, por darles un ejemplo en relación a las legalizaciones de firma. Y legalizamos firma antes, ¿verdad? Legalizamos firma de un título de propiedad y veíamos: ay, es un carrito, un modelo 2080. Ah, no, pues estamos legalizando título de propiedad. Y es un Mercedes, un Lamborghini, es un, sin necesidad de hacer propaganda, ¿verdad? Que no van a pensar que es propaganda. El modelo 2021. ¿Podrían cobrar lo mismo? No, no. Es el que se ha mal pensado el cobro de honorarios en relación a eso. Va, ahorita ya no lo hacemos, pues ahorita ya la SAT no lo quitó,
Ni nos dijo agua, va. Lo quitó. La legalización de tarjeta de circulación, suavecito lo quitó porque ahora los agentes no le miran a usted si lleva legalizada la tarjeta de circulación. Lo que le ven es que sea del año, que esté impresa en el año, imagínense. Y el Colegio de Abogados no dijo nada. El Colegio de Abogados que se quedó callado. Ahora, el Instituto de Derecho Notarial, ¿cuál es el rol? Yo no pertenezco al Instituto de Derecho Notarial. Primero me dijeron que para inscribirme necesitaba hacer una tesis o tesina y que tenía que sustentar un examen con él. Yo no es el Instituto de Derecho Notarial, pero bueno, en fin, no dijeron nada. Entonces, señores y señoritas, sí podemos hacer notariado. Testigos instrumentales. Oigan qué dicen los testigos instrumentales. Son aquellos de los cuales el notario podría asociarse, dice, para cualquier acto o contrato. Pero obligatoriamente, dice, es para realizar testamentos o donaciones por causa de muerte. Estos comparecen inicialmente. Estos aparecen al inicio del testamento, por decirlo así. Si alguien tiene un testamento ahí a la vista, trabaja con notario, vaya a darle una miradita al testamento porque ahí dice directamente uno, en la ciudad de Guatemala, el día 30 de octubre del año 2021, siendo las 9 horas con 40 minutos, constituido, dice, en tal lugar, a requerimiento de los señores, todos sus datos de identificación y de los testigos instrumentales con todos sus datos de identificación. Nosotros estos testigos instrumentales generalmente los usamos directo en los testamentos o donaciones por causa de muerte. Es más, ya ven ustedes que platicamos con ustedes en un momento en relación a los testamentos. Y si no, tal vez lo platicamos en el otro semestre. Si es que todavía ando por aquí, vea usted, me ha costado mucho, les confieso que me ha costado mucho porque no he viajado tanto y la cuestión del internet aquí es bien complicada, pero he visto que también por allá con ustedes, entonces, a ver qué pasa, no nos adelantemos. No nos preocupemos por el mañana, no nos afamemos por el día de mañana, hasta ahorita. Entonces, los testigos instrumentales, entonces, los usamos mucho nosotros al momento de fraccionar un testamento. Pero les he dicho entonces en otros tiempos, en otras clases, les he dicho, y si no se las vuelvo, se las digo después, ¿verdad? De que hay que tener cuidado con los testigos instrumentales en relación a que no tienen que ser familiares de quien está testando, ni mucho menos del notario. Ya vamos a mirar ahorita las prohibiciones para ser testigos. Ahorita las vamos a mirar, terminar esto, vamos a mirar una por una. Los testigos instrumentales, entonces, según la doctrina, dice que se pueden usar en todo momento, donde uno quiera, pero indispensablemente en los testamentos o donaciones por causa de muerte. Testigos rogados o de asistencia, dice, son los que firman a ruego de un otorgante, que no sabe o no puede firmar, y por lo tanto solo deja la impresión digital. Dice, si fueren varios los otorgantes que no superen firmar, lo hará un testigo rogado. Aquí viene el tema, porque hablamos de cada parte. Oigan qué dice aquí, lo hará un testigo rogado por cada parte o grupo que represente un mismo de ellos. Se dieron cuenta que cuando yo les hablé de las partes del instrumento público, le di mucho énfasis a eso, porque aquí, cabal, aterrizamos con ese tema. Porque aquí, si son 5 personas las que comparecen en un instrumento público o en un instrumento público, ahí dije, un instrumento público, si son 5 personas las que comparecen y las 5 no pueden leer ni escribir, no podríamos colocar a 5 testigos, tomando en consideración que 3 representan un derecho y 2 representan otro derecho. Entonces, si 3 representan un derecho y 2 representan otro derecho, son 2 partes. Entonces, lo único que tenemos que utilizar son 2 testigos. Pero en esta parte del testigo hay que tener cuidado, porque en esta parte del testigo, o en esta clase de testigo, ¿qué dijimos? Rogado, dijimos, ¿no? Testigo rogado de asistencia. Tenemos que tener cuidado porque ahí no lo identificamos al inicio. Este testigo
Como es de nuestro conocimiento, va al final, pero hay que colocarle todas las palabritas que establece la ley para que no nos rechacen los instrumentos, porque dice, lo ratifican, aceptan y firma, dice el vendedor. No así el comprador, dice que por no saberlo hacer, deja la impresión digital de su dedo pulgar de la mano derecha, dice, firmando a su ruego en calidad de testigo hábil, civilmente capaz, idóneo y de mi conocimiento, Juan Pérez de los Palotes, con el notario autorizante que de todo lo relacionado da fe. Así termina. Juan Pérez de los Palotes, de mi conocimiento, ¿va? Con el notario autorizante, que todo lo relacionado da fe. Aquí no hay que olvidar, civilmente capaz, idóneo y de mi conocimiento. Si ustedes olvidaron poner civilmente, o solo pusieron civilmente y no pusieron capaz, o no pusieron idóneo, el registro se lo rechaza. Yo les voy a contar una anécdota que me pasó con esto. Yo hice un contrato de compraventa y el registro me rechazó el contrato. Me lo rechazó porque nosotros le pusimos un precio a la venta de una alumna de la Universidad Rural me habló. Nosotros le pusimos un precio a la venta. Le pusimos, me acuerdo que le pusimos 10,000 y lo ingresamos. En el registro de la propiedad, el precio que tenía el inmueble era de 5,000, pero en matrícula fiscal, el precio que tenía era de 100,000. Imagínense, nosotros habíamos obviado 90,000 en impuesto. Era bastante dinero, ¿verdad? No era esa cantidad, yo me acuerdo que eran como 16,000 quetzales de impuesto que se tenía que pagar. Entonces yo le dije a esta mi patoja, que ahora es una patoja muy, es abogada, trabaja ahí mismo en finanzas, trabaja, pero tiene un bonito puesto. Es jefe de una dependencia. Muy bien, estaba, sí, jovencita todavía. Entonces yo le dije, mire, me rechazaron el instrumento público, pero porque nosotros le pusimos un precio más alto que el que tiene en el registro de la propiedad, pero la matrícula fiscal tiene un precio altísimo, ¿no? Y son 16,000 quetzales. Sí, me dijo, tiene razón. Entonces le entregué los papeles y todo. ¿Sabe qué dijo? Voy a tratar de conseguir el resto del impuesto. Y cuando ya lo tenga, se lo traigo. Sí, le dije, porque cuando usted ya lo tenga, entonces hacemos el trámite, le dije, para pagar el resto del impuesto. Usted hace un agregado al testimonio y se cubre el resto del impuesto y se ingresa al registro de la propiedad, le dije. Y se fue y desapareció mi pobre patoja por 5 años, creo que desapareció. Cuando vi, dijo, bueno, aquí está el dinero, dijo, y vamos a hacer el trámite. Hicimos el trámite, pero a mí me lo rechazaron porque no se había hecho bien el pago, porque faltaba una gran diferencia. Cuando vino, entregó el dinero, se hizo el trámite, se pagó, se hizo el ajuste, se ingresó al registro, el registro vio que ya estaba perfecto, coincidía el precio con el impuesto y matrícula fiscal, más no registro de la propiedad, porque ahí tenía un precio muy bajo, ¿no? Y lo rechaza. Y lo rechaza porque yo obvié poner civilmente capaz. No, porque yo obvié poner idóneo. No fue civilmente capaz, idóneo. Ahí se armó la de San Quintín. Porque ¿cómo podía yo ampliar y aclarar? ¿Cómo podía, si la persona, yo podía hacerlo por mi entendimiento? En ese momento no habían criterios registrales como hay ahora, que es un poco más amplio, ¿verdad? Y estaban cerrados. El operador, no había muchos operadores en el registro, no sé si algunos de ustedes trabajan en el registro, no había muchos operadores, esos puestos de operadores están para pocos. Y alguien que es operador del registro general de la propiedad no suelta su trabajo. ¿Cómo? Si no ganan menos de 50,000 mensuales. Si ellos ganan por instrumento que operan, tienen un porcentaje. Yo no sé si asiste ahorita todavía, pero yo creo que sí. Entonces, criterios cerrados. Y yo dije, esto lo puedo ampliar por mi entendimiento, porque es mi problema no haber puesto idóneo. Fue, yo soy la responsable. Yo no puedo arrastrar al comprador y al vendedor con algo pero no, rechazado y que comparecieran las partes y donde encontrábamos al testigo.
Para no hacerla cansada, eso se tardó como unos 2 años para que se lograra registrar. Fui a hablar con la persona que vendió y le dije que si podía volver a firmar la venta. Porque antes se ponían timbres, ¿verdad? Ustedes antes nada de que por el sistema compro y digo, ¿para qué escritura? No, no, no. Yo quisiera que ustedes fueran al registro general de la propiedad cuando ya se pueda y fueran a ver cómo se trabajaban estas escrituras antes y cómo se trabajan ahorita. Hay un avance tecnológico grandísimo a cómo lo hacíamos, como hacíamos el notariado, cómo ha venido evolucionando el notariado para bien, para bien. Al final, la responsable de esta parte del testigo fui yo. Y les digo, sufrí bastante con ella. Ella era abogada y notaria. Y las dos sufrimos, pero ella me entendía, ¿verdad? Ella entendía el tema, pero también sabía que yo tenía la responsabilidad por por no haberme fijado la clase de testigo, la redacción de esa parte de testigo. Calidades para ser testigo, dice. Dentro de las calidades para ser testigo, dice que pueden ser todos los que sean civilmente capaces, idóneos y conocidos por el notario. Si el notario no los conociere con anterioridad, deberá cerciorarse de su identidad por los medios legales. Ahora viene un temita aquí que dice, ¿quiénes no pueden ser testigos? Los que no saben leer y escribir. Oigan eso. Los que no hablen o no entiendan el idioma español, los que tengan interés manifiesto en el acto o contrato, los ciegos, sordos y mudos, los parientes del notario, los parientes de los otorgantes, salvo el caso de que sean testigos rogados y no se trate de testamentos o donaciones por causa de muerte. Nadie los puede engañar a usted. Nadie les puede hacer una jugarreta en el momento de que ustedes necesiten auxiliarse de una clase de estos testigos, porque el código notariado es clarísimo y el libro, yo estoy leyendo el libro, y el libro dice quiénes no nos pueden ayudar en calidad de testigos. Lógico, ¿verdad? El que no sabe leer y escribir, pues definitivamente, ¿cómo va a leer el instrumento cuando por lo menos en el testamento dice que fue leído por el testigo? Dice, ¿cómo lo va a hacer? Si no nos entienden el idioma español, el código notariado y toda la doctrina y todo lo que gira en torno al notariado, ha sido claro en explicar que todo el ejercicio notarial es en idioma español. Ya ven que los documentos provenientes del extranjero nosotros necesitamos trasladarlos al español. Ya ven ustedes que si la persona habla un idioma nuestro, mami, o el que sea, que chil, que sea, nosotros nos auxiliamos de un intérprete, porque vamos a redactar en español. Y ahí está el estudio, aquel que le dije, que tal vez lo confundió el compañerito ahí, donde podrían escribir una su tesis ustedes en relación a que los instrumentos públicos en donde la persona no hable idioma español, debe ser trasladado al idioma B. Los ciegos, sordos y mudos no nos pueden ayudar como testigos. El ciego no puede ver qué estamos haciendo. El sordo no nos puede escuchar. Y cuando le preguntamos al mudo, a la persona que no puede hablar, que tenemos connacionales, tenemos personas guatemaltecas con este problema, claro que tenemos, que tienen mucha capacidad hoy en día para ejercer cualquier tipo de trabajo, sí lo tienen. Pero recuerden que hasta hace unos años se han abierto las puertas para estas clases de personas, porque así allá, después pienso yo que de unos 20 años para atrás, las personas no tenían oportunidades. Hoy es una falta laboral, una certificación, alguna dependencia, el no darles oportunidades de trabajo a estas personas. Pero para nosotros los notarios no nos pueden ayudar por el mismo hecho que nuestro derecho notarial es eminentemente escrito, ¿verdad? En español. Ahora, aquí viene el asunto que, oigan bien, los parientes de notarios no pueden ser testigos. Yo no, porque mi sobrina es mi secretaria
la voy a poner a firmar. No, aquí dice que no. Si lo hacemos, no duden que alguien que no esté contento hoy o más adelante o entre tantos años vaya a impugnar nuestro instrumento, nuestro documento, y lo único que vamos a conseguir es que un juez declare nulo el instrumento, ahí es el instrumento público, el negocio jurídico no es el instrumento público, declare nulo nuestro instrumento público en el mejor de los casos, pero en el peor de los casos se ha trasladado a la falsedad. Ya platicamos de la falsedad. Los parientes del notario dice salvo el caso de los testigos rogados y no se trata de testamentos o donaciones por causa de muerte. En los testigos parientes del notario se parece mucho cuando hacemos derecho notarial en jurisdicción voluntaria. En jurisdicción voluntaria, cuando hay una rectificación de partida, un asiento extemporáneo, un cambio de nombre, los testigos que precisamente nos ayudan a salir del tema y a poderlos y a trabajar como prueba toda esa jurisdicción voluntaria son los parientes. Ahí sí no tenemos prohibición, miren cómo es el juego, ¿verdad? Ahí no hay prohibición. En jurisdicción voluntaria para esos temas, solo la familia es la única que nos puede ayudar, la familia de quien está compareciendo. Sin embargo, aquí, para estos temas, está prohibido. El intérprete dice, el intérprete, ya lo platicamos, es cuando alguien ignora el idioma que estamos trabajando, que de por sí tenemos que aplicar en nuestro derecho notarial. En sí, compañeros, esos son los testigos. Tema de hoy, testigos. No los olviden en qué acto o contrato los van a usar. No olviden que no es nada más de traer al testigo que firme, que nos ayude, cobrar los honorarios y todo. No, porque ese puede ser impugnado. Si no se recuerdan ustedes aquel caso que platicamos de, cuando hablamos de los testamentos y les platiqué de aquella señora joven que su esposo tenía como 45 años ella, y el esposo tenía como 85, 90 en su lecho de muerte. Llegó el notario a que el señor firmara un testamento y como de plano no tenían un testigo instrumental ahí, la señora llevaba a sus dos sobrinos, llevaba un su amigo y un su sobrino, y entonces el sobrino firmó el testamento y cuando él falleció, aparecieron los hijos del señor y dijeron, ¿cómo? En el testamento le dijo a esta señora todos los días, ¿no? Entonces empezaron a atacar el testamento y lo primero, cuando el notario se ve acorralado y le hacen ver que el sobrino de la señora fue quien firmó, entonces el mismo notario hace una ampliación del testamento y una aclaración del testamento por mí ante mí, diciendo que por un error involuntario al momento de fraccionar el testamento compareció como testigo un sobrino de su clienta, pero que no es así. Quien iba a firmar es X persona. ¿Cómo le cabe al notario? Él solito se metió el problema. El asunto que no esperaron hasta que se declarara nulo el testamento, sino que mataron a la señora. Que sí, bueno, mataron a la señora. No se sabe si los interesados, eso no lo sabemos, eso está en investigación. Lo sé que la señora falleció. Falleció la señora y el notario él mismo se empezó a hacer bolas. Bueno, tengamos cuidado. Termina entonces diciendo prohibiciones para el notario, tanto dentro como fuera del protocolo. Autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. Sin embargo, puede autorizar con las firmas por mí ante mí los instrumentos siguientes: su testamento o donación por causa de muerte, las modificaciones y revocaciones de los mismos, los poderes que confiera y sus prórrogas, modificaciones y revocaciones, la sustitución total o parcial de poderes que le hayan sido conferidos cuando estuviera autorizado para él, los actos en los que le resulte solo obligaciones y no derecho alguno. Los actos en que las escrituras de ampliación o aclaración
que tengan por objeto único enmendar errores u omisiones de forma. Eso que estamos platicando del testamento será de fondo. Es de fondo. Tiene prohibido. Siempre que no sean de los contemplados en el artículo 96. Aquí dice si por el juez, dice aquí, no, nosotros ya sabemos que el juez no tiene participación. Autorizar o compulsar instrumentos públicos o sus testimonios de aquellos que hubieran sido firmados por los otorgantes y demás personas, dice, usar firma o sello que no estén previamente, dice, registrados en la Corte Suprema de Justicia. Si usted pierde su sello, tiene que dar aviso a la Policía Nacional Civil o al Ministerio Público o a un juzgado de paz de que perdió su sello. Posteriormente al trámite de la pérdida del sello, usted tiene que mandar a hacer su sello, pero si usted considera que su sello ha sufrido, no es tan igual como el original, tiene que volverlo a inscribir, ahí dice Corte Suprema de Justicia, pero inicialmente lo tiene que inscribir en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Posteriormente tiene que ir a hacer la modificación a la Corte Suprema de Justicia y a todos los registros en donde usted participa y en donde usted ejerce el notariado. No es tan así como que lo pierdo y ya voy. En mi caso, yo con el paso de los años mi firma ha cambiado considerablemente y a veces digo, ¿será esta mi firma? ¿No será esta mi firma? Y a veces me preguntan, ¿esta es su firma? Pero es por la exageración de firmas que hago cada día. Llegué al momento una vez que un lapicero completo me gasté ese día de tanto que firmé. Entonces la firma sí es normal que con el paso de los años vaya cambiando algunas formas, pero lo ideal es que cuando eso no suceda, es quedarnos directamente con una e irla a registrar. Eso sería lo ideal directamente, ¿verdad? En sí, mis niños, hoy platicamos entonces en relación a los sujetos que intervienen en el ejercicio notarial, tanto dentro como fuera del protocolo, porque hablamos de los signatarios. Los signatarios son los que aparecen en la legalización de firmas, documentos privados con firma legalizada, ¿verdad? A eso nos podemos referir también. Hablamos también un poco de los auxiliares de notario, platicamos un poquito de el documento del instrumento público, recordar un poquito de lo que eso es para poder llegar a que los testigos nos pueden apoyar en todo el ejercicio notarial. Y no porque falta testigo, vamos a dejar nuestro trabajo, nuestros honorarios, ya les dije, no puede ser que por eso. Y al final, pues platicamos un poquito del intérprete, platicamos también de que deben tener cuidado al momento de intervenir. Yo veo a veces en el Facebook, veo algunos, muchos de mis alumnos hoy abrí el Facebook y vi una alumna que dice realizando una boda, estaba ahí haciendo la boda. Y cómo me da de alegría porque digo, está haciendo notariado, mi buena salud, está haciendo notariado, qué bueno que está haciendo notariado, qué bueno que no dejó la carrera, por un lado, ¿verdad? Que está ejerciendo la carrera. Eso les digo a ustedes, solamente que hay que tener cuidado, ¿verdad? Solamente que deben ser muy cuidadosos al momento de intervenir como notarios, porque esto también se los digo porque tanto que cuesta. Ya ven que de la forma que sea, pues ahorita veo que hay conectados más de 200 personas. Posiblemente algunos estén al tanto de lo que yo estoy diciendo. Algunos pues estén haciendo algunas sus cositas y están, pero están oyendo. Pero si no lo hacen hoy, lo hacen más tarde, lo hacen mañana, lo hacen cualquier día de la otra semana. Lleva tiempo el estudio, lleva paciencia el estudio. La carrera de nosotros lleva 5 años. De por sí ustedes son los más rayados que hay en toda la historia de la humanidad, porque ustedes están recibiendo clases virtuales que al momento de contestar en un examen no es complicado. Complicado era con mis alumnos de sede central, cuando los ponía a redactar testimonios, copias legalizadas auténticas, y tenían que hacerlo frente a mí. Ellos tenían que memorizar. Ustedes no llegaron a eso, entonces de por sí están bendecidos. Pero tienen que tener cuidado al momento de su ejercicio notarial,
Hoy creo que al primer grupo que yo le di clases virtuales están cerrando cursos hoy. Y yo espero también que ellos estén pendientes de lo que están haciendo y no se dejen llevar por un cobro de honorarios así por así, sin analizar y pensar y utilizar la ley para faccionar. Reviso entonces si tenemos algunos mensajes con algunas dudas que tengan los compañeros. Ahí saben, ya pusieron la foto tan chulos que son. Están los archivos del grupo, dice. No vimos al autor, pero están los archivos del grupo del doctor Neri Muñoz, sí, ese es. ¿Qué precio tiene ese libro? Dice Freddy. Fíjese, Freddy, de que yo creo que todavía lo vende la librería jurídica, lo tiene. 60 quetzales cuesta. Yo creo que a mí me costó 55, me costó, no creo que haya subido mucho. Lo más que le puede costar tal vez unos 70 quetzales. Tal vez ustedes de las personas como yo que queremos el libro en las manos, ¿verdad? El examen viene de la clase 16, de la clase, el examen es 13, 14, 15 y 16, las cuatro. Ese es el examen final, las cuatro. Cuando una persona está agonizando, piden los familiares que un notario llegue para sacar la impresión digital y poder hacer el instrumento. Piden un testigo a ruego. ¿Eso es válido? Porque podrían, su punto de vista, no, Tony. Ya yo lo dije, bajo ninguna circunstancia vaya usted a actuar. En, le cuento una cosa, desde hace muchos años para acá, cuando nosotros los notarios, le cuento, nos pedían que acudiéramos a los hospitales a hacer arrestos. En mi caso eran arrestos domiciliarios, pero muchos notarios iban a los hospitales, así como dice usted, a sacar el dedo, ¿verdad? La impresión. Sucedió que hubo muchas quejas y hoy en día en los hospitales, cuando uno quiere llegar a ver a un enfermo solo en horario que ellos permiten, ahí se puede colar usted como notario, pero que antes, como nos dejaban entrar, es que soy notario y vengo a verlo porque requirió mis servicios, ya no lo dejan entrar. Porque fíjese que lo que hicimos muchos notarios es que en el hecho de muerte íbamos a sacarle, yo tengo muchos procesos ahí, que le ponen la mano, dice, quien por el momento, como el código notariado no lo permite, entonces dice, quien por el momento no puede firmar, entonces le agarran el dedo y le ponen el dedo. El asunto es que cuando se hace un cotejo, cuando hay un proceso buscando la nulidad o la falsedad y se hace el cotejo de las impresiones digitales, sale perfectamente en el informe del especialista que le pusieron el dedo, no que él lo puso. Entonces usted desde el momento que le pone el dedo al documento, o al protocolo o a lo que sea, usted le está poniendo el dedo que aquel está muriendo, ¿verdad? Que usted solo le jala la mano y le pone el dedo. Pero desde ese momento, el especialista en dactiloscopía detecta que pusieron el dedo, no que lo puso. Entonces, no puede hacer eso, no, Tony, eso no es válido. Y eso es objeto de pedir la nulidad o falsedad. ¿Se acuerda que lo dije? Bueno, y si un mudo quiere estudiar Derecho y ejercer notariado y abogacía y tiene algún impedimento, dice, si un mudo dice quiere estudiar Derecho y ejercer notariado y abogacía, qué bonita su pregunta, chef, muy bonita. Dice, si un mudo dice quiere estudiar Derecho y ejercer notariado y abogacía, ¿tiene algún impedimento? Totalmente tiene impedimento. Pensemos un poquito en el mudo y pensemos en la abogacía. ¿Qué va a hacer él en derecho penal? ¿Cómo va a ir a defender a su cliente? ¿Qué va a hacer él en derecho laboral, que es eminentemente oral? ¿Qué va a hacer él en derecho de protección de niñez? Cuando hace poco se inauguró la oralidad en el tema. ¿Qué va a hacer él en derecho de familia por una pensión alimenticia cuando es eminentemente oral? Derecho procesal civil, sí, es escrito, pero la absolución de posiciones es oral. El reconocimiento judicial él tiene que ir. O sea, desde ahí parto, desde la abogacía, desde el notariado. ¿Quién lee el instrumento público? Él oye, ¿no? Solo que no. ¿Quién lee el instrumento público? Notario.
son determinados instrumentos públicos en donde él es quien pide leerlo. Yo tuve mi alumno de Universidad Rural, le cuento, yo tuve mi alumno de Universidad Rural que, no es Tony Mayi. Fíjese que estudió privado conmigo, yo daba clases de privado y él estaba en una silla de ruedas, él nació así, parapléjico, creo que se llama la enfermedad, ¿verdad? Y él tiene un conocimiento tremendo, solamente que tenía que haber paciencia para escucharlo, porque tenía mucha dificultad para hablar, pero el problema que tenía eran las manos, porque no podía, agarraba el lapicero y parece siempre andaba la mamá con él. La mamá era la que le ponía los audios y escuchaba las clases. Yo pienso que él toda su primaria y su secundaria fue a través de escuchar las clases. Y todavía me acuerdo que llegaban con un cassette. Entonces yo decía, ¿qué va a hacer este jovencito en su calidad de notario? ¿Cómo va a firmar? Y le pregunté a la señora, él no puede leer y él no puede escribir. No, me dijo, no puede escribir. Pero había llegado él hasta la universidad rural, ya con unos punteos. Entonces le dije, ¿cómo vamos a hacer? Yo pedí autorización. ¿Cómo vamos a hacer? Me dije, para sus exámenes. Se los puede hacer oral, me dijo la señora, que él escucha sus clases. Y yo le traslado, dijo, los libros para que él lo lea. Yo le paso las. Miren qué madre tan preciosa, pensé yo. Le paso las hojas, dijo, para que las vaya leyendo. Cuando le hice el primer parcial para la preparación para el privado, me sacó 10 sobre 10. Y todavía me enseñó un poco notaría. Era al final ahí, como para la preparación para el privado, yo creo que todavía está a los 40 puntos. Él tenía 40 sobre 40 en las 3 años. Imagínense, conmigo, notaría haberme sacado eso. Excelente, pero le cuento, Tony. Lo vi en un acto de graduación hace unos 2 años, vi que se graduó. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está trabajando? ¿Cómo se va a inscribir al colegio de abogados? No sé, ahí ya no podría yo comentarle, pero sí tuve esa experiencia en un rural. Dice, si un mudo quiere estudiar derecho, ya dijimos, ¿verdad? El mudo, ya lo revisé, dice, aunque eso no es notariado de litigio. Bueno, dice, y la huella cambia cuando la persona está fallecida. Sí, cambia bastante. Así, porque yo de mi dedo lo pongo, fallecida me lo pone. Se dice impresión digital. Bueno, y si está, si está tan, mi muchachito que está preguntando, ay, le dio risa, a mí también me dio risa. Y el lenguaje de señas, no, con nosotros no funciona el lenguaje de señas, Ofelia. No, 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 porque el lenguaje de señas, yo no lo sé. Yo digo que los 783 miembros del grupo que tenemos aquí de Derecho Notarial, digo yo también que no lo saben, la mayoría no lo saben, ¿verdad? Veo en WhatsApp si hay otras personas preguntando, no hay nadie. Mis niños lindos, esto se acabó, esto se terminó. Ahí sí que con esta me despido, un gran gusto estar con ustedes. Esa pocas personas conozco del otro lado, pues que fueron mis alumnos en Derecho Constitucional o Derecho Penal, creo que fueron mis alumnos. Derecho Penal creo que fueron mis alumnos. Me atacaban mucho por el librito aquel, ¿verdad? Y es un gusto para mí haber terminado con ustedes el semestre. Me siento satisfecha de haberles podido compartir lo que yo sé, lo que humildemente sé. No creo haberme quedado con nada sin decirles en mi calidad de envidia. No, les dije todo lo que sé, los orienté a todo lo que considero que tienen que estar pendientes. Tengo deficiencias posiblemente, pero nunca de mala fe dije nada, ni hice nada.
todo lo hice con todo mi corazón. Soy docente de hace de más de 25 años. Vengo de ejercer docencia y todo lo he hecho como debe ser, como yo entiendo que debe ser. Los insto, por favor, a que estudien, a que se preparen, a que no se queden con las diapositivas, a que no peleen por las diapositivas, que nunca las puede poner, a que no se queden con eso, a que no se queden con los libros, con las clases, con los folletitos que les mandé. No, señor. Estudien bastante. Que les garantizo que si estudian Derecho Notarial a Conciencia y aman el Derecho Notarial como yo lo amo, no van a tener necesidad de irse a pelear a los tribunales por una primera declaración. A su bufete y a su casa van a llegar las personas a tocarles y a pagarles jugosas cantidades de dinero en cuestión de honorarios profesionales, y de esto pueden vivir, pueden viajar, pero ante todo vivir cómodamente siempre y cuando cada ejercicio notarial se haga bajo el amparo de la ley y no abusar. Aquí el tema es no abusar de la fe pública. Con todo mi corazón les deseo lo mejor del mundo. Les deseo un buen examen final y si el Todopoderoso lo permite y me sigue conservando con salud y Universidad Rural quiere que continúe dando clases, aquí me tendrán el próximo semestre. Y si no, se queda de este lado una amiga, una persona que me pueden preguntar lo que desee, tanto de estudio como de algún problema que tengan. Me han preguntado un montón. Una buena cantidad de personas me escriben y dicen, ¿qué puedo hacer en tal cosa? De todas partes, de todos los departamentos. ¿Tienen una duda? Me preguntan, pero ante todo quiero decirles que aquí se queda una amiga que les puede ayudar en lo poco que sabe. Ayer el alcalde de mi departamento me hizo entrega de un reconocimiento, y lo que dice el reconocimiento es lindo, dice, por su lucha incansable por una paz social y una justicia transparente. Eso me da satisfacción porque dicen que nadie es profeta en su propia tierra, pero yo soy la excepción. Y si así es mi trabajo, siento que así es mi docencia. Y aquí ante todo tienen ustedes una amiga que les puede apoyar. Dios los bendiga. Felices vacaciones. Pero ante todo, feliz examen final. Y pásenla perfecto y en familia. Prioricen a la familia, porque es lo más grande y maravilloso que tenemos. Dios con ustedes, Dios en su infinita misericordia los bendiga y les ilumine aún más para que puedan ser mejores cada día y puedan ser unos grandes profesionales, pero para el bien del país, no para bien propio, no para... Mejor ahí me quedo, porque si no voy a decir cosas que puedo ofender, ¿verdad? Pero que puedan ser ustedes unas mejores personas, mucho mejores que yo, mucho mejores que todos los funcionarios públicos que estamos ahorita. Bien, Dios los bendiga y hasta luego.